acta de la sesión 66 se va a dar por aprobada y el acta de la sesión 67, como siempre, queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ignacio nos va a decir, ¿no es cierto?, si tenemos cuenta. Sí, presidente, se hay cuenta. A ver. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo de la gerente general de Aguas Andinas, por medio del cual se excusa asistir a la sesión de hoy por tener responsabilidades propias a su cargo. Y oficio del superintendente de servicios sanitarios, por el cual informa respecto a la condición del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Illapel, bajo la administración de la empresa Aguas Andinas. Son los únicos documentos en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Un solo punto. Lamento mucho que la gente de Aguas Andinas no quiera participar, ¿ya? La segunda excusa que nosotros tenemos. Vamos a ver después qué es lo que podemos hacer. No los podemos obligar, ¿ya? Pero es lamentable que no quieran colaborar. Presidente. ¿Sí? ¿Quién? Erika. Presidente. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Pido la palabra. Nosotros, Junta de Vigilancia, recibimos un oficio para informar sobre los criterios objetivos de distribución y queremos contestar en esta misma sesión. Preparamos una presentación. Ya, la vamos a dejar para un ratito más. Estamos hablando de la cuenta. Después voy a ofrecer la palabra ahora sobre puntos varios. No sé si alguno de los diputados de la comisión quiere hacer uso de la palabra. Presidente, la palabra, por favor. ¿Dónde estás? En la sala, presidente. En la sala. Perdón, diputado Linco, por favor. Gracias, presidente. No, era referente a la negativa de los representantes de Aguas Andinas de asistir a una reunión. Claro, legalmente no lo podemos obligar, pero digo yo que habría que oficiar, a lo mejor para este efecto, a la superintendencia, que sí tiene atribuciones para, no sé, obligar a la empresa a responder las inquietudes y las situaciones poco claras que tiene esta sanitaria con otras también. Porque es cierto, es una empresa privada, pero ellos lucran, ¿cierto? Y lucran fuerte con una materia que es de vital importancia para la vida humana como es el agua. Entonces yo digo, a lo mejor a través de nuestros asesores ahí, buscar la fórmula, superintendencia, en fin, y si no pueden venir, por lo menos que respondan las inquietudes que puedan expresar los integrantes de nuestra comisión, digo yo. Gracias. Hagamos no sé si les parece que hagamos la sesión de hoy día. Ya está Cristóbal Leturia con nosotros, el subsecretario de Obras Públicas. Ya está él, bueno, además ya veo a Matías también, ya que estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Les parece que escuchemos hoy día y después veamos la posibilidad de invitarlo por última vez a Aguas Andinas? Y si no, bueno, veremos, ¿no es cierto?, alguna forma que nos permita hacer llegar algún tipo de, no sé cómo decirlo, voy a decir de disgusto, ¿ya? Pero de reclamo, no sé, ya por el tema, pero intentemos todavía, en una de esas todavía podemos tener Aguas Andinas con nosotros. Ofrezco la palabra sobre varios. Bueno, si no tenemos más, entonces yo creo que sería bueno que nosotros pudiéramos continuar con la orden del día, que tenía por objeto, ¿no es cierto?, bueno, seguir con el análisis del estado de la sequía en el país, principalmente, ¿no es cierto?, la situación del embalse del Yeso, debido a los niveles de agua que tienen actualmente. Entonces con nosotros tenemos al subsecretario de Obras Públicas, don Cristóbal Leturia, vía Jorge Rivas también, el superintendente de Servicios Sanitarios. Entiendo que está Carmen Herrera, la jefa del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, ¿ya? Y también, bueno, nos acompaña el director de Greenpeace Chile, Matías Azun, y la directora política y abogada Josefina Correa, y los representantes entonces de la Junta de Vigilancia del Río Maipo. Está Natalia Dasencich y el juez del río, don Javier Carballo, a quien también le vamos a dar después la palabra por los motivos que ellos mismos explicaron. Yo quiero hacer una pequeña introducción, pero
lo que teníamos en la comisión de hoy era, ¿no es cierto?, continuar tratando el estado en que se encuentra el embalse El Yeso fundamentalmente, que es la principal fuente de agua potable de la región metropolitana, y está operado por la empresa concesionaria de servicios sanitarios Aguas Andinas. En la semana pasada nosotros pudimos conocer, bueno, en palabras de Greenpeace y de representantes de la Junta de Vigilancia del río Maipo, los niveles de agua que hoy tiene el embalse, que es bastante bajo. En su momento Greenpeace informó que los niveles estarían cercanos a 124 hectómetros cúbicos y que al siguiente mes se había reducido aún más el nivel no sé, en un 14%, creo, hasta 106 hectómetros cúbicos. Parte de lo que nos explicaban los invitados de la sesión pasada es que para asegurar el suministro de agua a la población, la empresa Aguas Andinas ha llegado a un acuerdo con los demás canalistas para comprar agua y mantener un nivel suficiente del recurso, pero también se planteaban algunas interrogantes por parte de Greenpeace, que sería interesante, nosotros ojalá tener respuestas a ello. Por ejemplo, nos hablaron de un contrato con Alto Maipo, el que traspasan parte de sus derechos de agua, y que alrededor del Yeso Alto Maipo ha realizado, bueno, trabajos, detonaciones en los glaciares, que eventualmente podrían poner en riesgo las fuentes de agua del río Maipo. Sería bueno, ¿no es cierto? Bueno, habría sido bueno que la empresa Aguas Andinas nos pudiera ilustrar sobre las dudas planteadas por Greenpeace. Por eso es que es importante tener Aguas Andinas con nosotros. También le solicitamos la presencia al ministro de Obras Públicas, y está aquí Cristóbal Leturia, ¿no es cierto?, del ministerio, el subsecretario, para que nos pueda ilustrar respecto de las medidas que han adoptado para asegurar el suministro de agua para la región metropolitana. Eso es lo relevante. Y si existe algún riesgo de racionamiento para el verano o durante el transcurso del próximo año. La misma duda se plantea para otras zonas del país, en la situación de sequía que estamos enfrentando, ¿ya?, respecto a si existe riesgo en alguna ciudad de racionamiento para el próximo verano, considerando los bajos niveles de agua, ¿no es cierto?, en los embalses como los Aromas o Peñuelas. Entonces, resumiendo las dudas planteadas, era, ¿no es cierto?, cuál es la situación de reservas de agua para el próximo verano en el Yeso y otros embalses del país, para mantener el servicio de agua potable a la población, y qué medidas se están tomando para asegurar el servicio. Y si existe riesgo de racionamiento en el futuro próximo, y qué ocurre con la situación planteada por Greenpeace respecto al traspaso de derechos de aguas desde Aguas Andinas al proyecto de Alto Maipo, y las obras que estarían afectando los glaciares que rodean el embalse El Yeso y del río Maipo. Eso es más o menos lo que seguramente no está todo allí el detalle de lo que fue la reunión pasada, obviamente, pero con estas palabras introductorias yo quería darle la palabra de inmediato al subsecretario de Obras Públicas, a Cristóbal Leturia, quien entiendo, ¿no es cierto?, que tiene incluso una presentación hecha para esta comisión. Así que, subsecretario, le ofrezco la palabra de inmediato. Muchísimas gracias, diputado, y por su intermedio a todos los presentes. Le voy a pedir al asesor del ministerio que pueda, por favor, poner la presentación, don Nicolás Rodríguez. Presidente, ¿le pido autorización para poder compartir pantalla? Ignacio. Sí, está habilitado, presidente. Gracias. Perfecto. Bueno, presidente, vamos a partir haciendo una pequeña introducción de temas que yo sé que todos ustedes están bastante informados, pero de todas formas quiero repasarlos un poco, tal de que nos permitan de introducción a los temas más de fondo que nos traen hoy día a hacer esta presentación. Adelante, Nicolás, la diapositiva siguiente. Bueno, el mapa de la izquierda es un mapa de cómo es la situación hídrica en este momento con respecto a un año normal, ¿sí? Donde bien en claro, mientras más rojo sea el color, más grave es el déficit hídrico, y los colores más azules, mientras más azules son, más amplio es el superávit hídrico. Entonces estamos viendo que acá en Chile estamos viviendo dos procesos simultáneos, ¿sí? Un proceso de escasez hídrica en prácticamente todo el territorio nacional, a excepción del territorio que tiene altiplano, por decirlo así, donde se está viviendo
inviernos altiplánicos constantes, donde están pasando ya hace algunos años, prácticamente todos los años, trayendo un superávit que también es un desafío. Este superávit está trayendo aluviones, está trayendo grandes crecidas de quebradas inactivas, y eso trae toda una serie de obligaciones para el ministerio. Y ahí a mano derecha podemos ver la precipitación a este momento, octubre del año 2020, en las distintas regiones, lo que nos permite ilustrarnos un poco cuál es la situación del país. Vemos que el año 2019 es el año gris, el que está entre medio, el azul, por supuesto, que es el promedio histórico. Cada vez que hablemos de promedio histórico hablamos de lo que se llama el año normal, que por cierto es una nomenclatura que es el promedio entre el año 1981 y el año 2010. Eso es lo que se considera el año normal, son 30 años, y entonces cada vez que hablemos de histórico nos estamos refiriendo a ese rango de años. Entonces vemos que el año 2019 fue un año dramático, es el año más duro del que hemos tenido registro alguna vez, y no solo en sí mismo es un año muy dramático desde el punto de vista hídrico, sino que además viene precedido por 10 años muy malos, 10 años de sequía, 10 años bajo el promedio. Entonces el año 2019 realmente fue un año complicado. A la pregunta que hacía el diputado Asensio acerca de si es que existen riesgos de racionamiento, bueno, ya llegaremos a la conclusión con respecto al año 2020, pero el año 2019 era un año donde se tuvieron que tomar una serie de medidas muy profundas, tal de no contar con racionamiento, pero tenemos cuencas que prácticamente no trajeron agua, como por ejemplo la cuenca del río Mapocho. En la región metropolitana tenemos dos grandes cuencas, la cuenca del río Maipo y la del río Mapocho. La del río Mapocho es una cuenca más pequeña, con menos recarga de afluentes, por lo mismo más inestable desde el punto de vista hídrico, y el año 2019, al igual que el año 2018, prácticamente no traía agua el río Mapocho, traía menos que el caudal ecológico, por lo mismo fue un río seco, y la región y la ciudad de Santiago, que por cierto es la ciudad, aunque sea obvio decirlo, pero es la ciudad más importante de sus cuencas. Normalmente las ciudades en las cuencas utilizan aproximadamente entre un 10 o un 15% del agua de la cuenca. La región metropolitana en año seco ocupa más de la mitad del agua de la cuenca en la ciudad. Entonces, que uno de sus afluentes, que era el río Mapocho, quedara prácticamente sin agua, obligó a hacer una serie de inversiones profundas, estructurales, tal de poder traer agua del río Maipo a toda la población de la ciudad de Santiago, no solamente a la población que históricamente ha utilizado agua del río Maipo. Para quienes conocen bien la realidad de Santiago, sirve para ejemplificar, nada más por eso lo menciono. Existe una planta de tratamiento en el Parque Intercomunal de la Reina, ¿sí? En Padre Hurtado con Bilbao hay una planta de tratamiento de agua potable que hasta ese punto llega un canal que viene desde el río Maipo, se llama el canal Las Perdices, y viene por un canal que viene desde el río Maipo acotado y llega a esta planta de tratamiento, y históricamente desde ese punto hacia abajo por gravedad el agua que se consumía era el río Maipo, y desde ese punto hacia arriba se utilizaba agua del río Mapocho, por ponerlo muy en simple. Hay más variantes, pero más para fácil entendimiento eso es. Dado que estos años no hemos tenido agua del Mapocho, se tuvo que hacer inversiones tal de que las aguas arriba de ese punto en Padre Hurtado con Bilbao también se nutriera de agua del río Maipo, con lo cual se hicieron inversiones importantes y se siguen haciendo inversiones importantes, tal de contar, de disminuir el riesgo de tener restricciones de agua durante los veranos. Siguiente, por favor, Nicolás. Acá vamos a hablar un poquito de la acumulación de agua, ¿sí? En Chile es un país de cordillera. Voy a decir de nuevo puras obviedades, pero al decirlas las pongo en un orden lógico. Somos un país de cordillera en toda su extensión, y la cordillera tiene una gracia, nos permite guardar agua congelada en forma de nieve. Entonces, en Chile todas las cuencas guardan agua de dos formas.
todas las reservas de agua, o son reservas artificiales provocadas por un embalse que en las grandes cuencas existen, como es el embalse del Yeso del que vamos a conversar, o las reservas están en forma de nieve, congeladas en sus cumbres. Chile es un país de glaciares, es de los países con más glaciares de todo el mundo, tiene más de 24.000 glaciares, y por supuesto estos glaciares se alimentan de las nevazones de cada año y están en un proceso general de giberización, se están achicando los glaciares, pensemos en una perspectiva histórica muy larga. Antes todo era un gran glaciar en la época de los glaciares, ¿cierto? Y de a poco se van achicando, cuando hay nevazones se agrandan, son dinámicos, pero la curva final de los glaciares es hacia la baja y sobre todo con estos años de sequía ha sido así. Entonces, vemos en el gráfico de la izquierda la acumulación de nieve, acumulación nival máxima en distintos puntos de control. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, realiza control y medición nival en varios puntos y que se realiza hace muchos años con personal muy esforzado de la Dirección General de Aguas que recorre las montañas, pudiendo hacer las mediciones exactas, porque también hay una forma de calcular cómo se transforma la nieve en agua, ¿sí? Va a depender de la geografía del valle, va a depender de la altura del valle, va a depender de la rapidez, va a depender de cuánto espacio hay entre donde está la nieve hasta donde se consume el agua, depende de un montón de variables. Pero así como en números muy gruesos, la nieve es 10 veces menos densa que el agua, por lo mismo cuando caen 100 centímetros de nieve, es equivalente a que caigan 10 milímetros de agua. Como les digo, esto no es exacto, es una aproximación, solamente si ustedes quieren tener una noción cada vez que escuchen que cayeron tantos metros o tantos centímetros de nieve, va a depender de muchas más variables, pero esa es una buena aproximación para tenerlo en mente. Y como consecuencia de esto, vemos actualizado a hoy mismo, por decirlo así, al 31 de octubre, en el cuadro de la mano derecha, los distintos embalses o algunos de los embalses principales de la zona central. Tenemos el embalse La Paloma, donde... ¿Se puede preguntar? El diputado Pepe Out. Sí, se puede preguntar sobre el cuadro. Sí, yo creo que sí, hagamos la dinámica. Sí. Subsecretario, ¿podría explicar por qué el cuadro de déficit hídrico muestra un 2019 muy por debajo de un 2020? Sin embargo, la acumulación de agua en embalses parece mostrar una tendencia distinta, con mayor acumulación el 2019 que el 2020. No logro juntar los dos cuadros. ¿Podría explicarlo, por favor? En Paloma y en Aromos. Sí, bueno, primero que todo, recién estaba entrando a este cuadro de la acumulación de agua en embalses, y si me permite explicar el cuadro en su conjunto, después, diputado Aut, encantado, vamos a su pregunta. Acá tenemos la línea amarilla, es la historia, ¿cierto? Es el histórico de cuánto ha estado lleno esto, y las líneas grises, al igual que en el cuadro anterior, son del año 2019, y la línea roja es del año 2020. El año 2020 es un año que, desde el punto de vista de la acumulación de agua, está recién empezando. Me explico. Las aguas, los embalses, se llenan principalmente con las descargas de las nieves, con el derretimiento de las nieves. Entonces, al igual como los mayores caudales de los ríos en gran parte de las cuencas de Chile se da entre septiembre y diciembre, estos son los meses en los que se llenan los embalses. Entonces, el pic de llenado de los embalses no los vemos todavía, sino que los vamos a ver hacia el final de la temporada estival, hacia el final del verano, por decirlo así.
Entonces, es por eso, diputado, que usted puede ver que la diferencia entre el año 2019 y hoy día no es tan grande, pese a que el año 2019 fue completamente seco. Acá me quiero hacer algunos énfasis en el embalse Peñuela, un embalse que prácticamente está seco hace varios años. Es un embalse que con el nivel de lluvias que hemos tenido en la última década, es un embalse directamente en desuso, que era una fuente importante del agua potable del Gran Valparaíso, y hasta que no tengamos de nuevo niveles de lluvia como los que tuvimos en los 90, los 90 fueron años muy lluviosos, va a permanecer prácticamente en desuso. Y en cambio el embalse Aromos, que es un embalse un poquito más nuevo que el embalse Peñuela, también está muy por bajo su capacidad. Y acá se ha realizado una obra que está a punto de terminarse en los próximos días. Cuando se inaugure la obra, por su intermedio, presidente, vamos a invitar o vamos a informar al menos a toda la comisión para quien quiera asistir que esta obra consiste en una tubería reversible de 13 kilómetros, que lo que hace es poder llevar agua del embalse a la cuenca del río y viceversa a esa altura, porque a esa altura el agua que llega por el río ya está prácticamente en el mar y por lo mismo tiene poca capacidad de ser utilizado en algún mecanismo distinto que esta tubería de absorción de agua, y esto le da una seguridad hídrica a la región de Valparaíso que lo hace muy importante, muy sustantivo. Nicolás, la siguiente, por favor. Acá vamos a ver un poco qué es lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. En este momento, todas en el mapa de la derecha, todos los sectores que están coloreados están con un decreto de escasez. Un decreto de escasez es un decreto excepcional que establece medidas excepcionales, sobre todo de control, que está pensado para situaciones hídricas de gravedad como la que estamos viviendo. Son 79 comunas con una población de 5,3 millones de personas, mucha gente la que está asociada a esta red hídrica que se encuentra con escasez, y creo que estos decretos nos han permitido poder realizar el control estricto de las aguas y poder generar los decretos o los permisos excepcionales de utilización de agua, sobre todo en los sistemas de agua potable rural. Los APR, ustedes los conocen, son sistemas muchas veces precarios, son sistemas donde no hay un capital detrás, sino que lo que hay es una organización de usuarios que administra el sistema de agua potable rural, y donde antes había agua en un pozo de 12 metros, de 15 metros de profundidad, hoy día posiblemente hay que ir a 60 metros para encontrar agua. Entonces esta situación nos ha obligado a realizar mucha inversión en sistemas de agua potable rural, y por supuesto el consumo humano es lo primero. Entonces también se han asociado muchos permisos de utilización de pozos que no tendrían ese permiso si es que no estuviéramos con los decretos de escasez. La siguiente, por favor, Nicolás. Aquí se va a entender mejor la pregunta que hacía el diputado Out. Este es el caudal del río Maipo en el Manzano. El Manzano es una estación de medición que se encuentra casi al final del cajón del Maipo, justo antes de los puntos de captación de aguas andinas, en el sector del Manzano, por supuesto. Entonces, lo que vemos en el gráfico el gráfico azul es el promedio histórico de caudal en ese punto. El gráfico rojo es el promedio, es lo que tuvimos en la temporada anterior de agua,
y el negro que se está construyendo es el que estamos viviendo en esta temporada de agua. Entonces vemos que hasta el mes de julio, donde ya había caído una gran cantidad de agua, todavía esa agua no se había manifestado en el caudal del río, porque el caudal del río, si bien es un río de múltiples orígenes, es principalmente nival, ¿sí? También tiene un poquito de carga fluvial, pero lo principal es nival. Entonces teníamos al mes de julio, que seguía prácticamente igual que el año 2019, pese a que había sido un año que había llovido. El mes de agosto lo mismo, y recién en septiembre empezamos a ver un caudal superior, y este caudal vamos viendo que se va incrementando, y en este momento, pese a que el año 2020 fue un año con menos lluvia que el histórico, vemos que el caudal de agua en el río se está pareciendo al histórico. Esto no garantiza que el resto de la temporada se comporte de esa forma, porque si es que las nieves que cayeron fueron más intensivas en nieves bajas, que son las primeras en derretirse, esas son las que estamos viendo que se descargan durante los meses de septiembre y octubre. En cambio, las nieves más densas, más altas, más frías, son las que demoran más en derretirse. Entonces, si bien hasta este momento venimos con un flujo parecido a un año normal, pueden ser por dos razones, o porque hay mucha agua en la cuenca, o porque se está derritiendo muy rápido la nieve que cayó. Como les digo, solo vamos a poder saber eso al final de la temporada, pero a priori, al ver los gráficos, uno podría pensar de que este va a ser un año de mucha agua, pero probablemente el pic va a ser un poquito antes de lo que se ve en el promedio histórico, que es en los meses de diciembre y enero. Sino que lo que estamos viendo es que las nieves se están derritiendo, por lo mismo hay mucho caudal, y ese caudal probablemente, dado que no haya acumulación de varios años de nieve, que es la que se siguen derritiendo, vamos a ver que probablemente el mes de enero va a ser un poquito más bajo. De todas formas, estamos en un año completamente distinto a lo que fue el año pasado. Y ahora sí me atrevo a responder su pregunta, presidente, de si es que tenemos riesgo de racionamiento, y no lo tenemos. Para esta temporada no tenemos riesgo de racionamiento. Estamos muy lejos, estamos mucho mejor que el año pasado, y por lo mismo se descarta completamente que exista algún riesgo de racionamiento de agua en esta temporada. La página siguiente, por favor, Nicolás. Esto es lo que vamos al yeso propiamente tal. En el cuadro de la derecha vemos dos líneas transversales, vemos la línea roja, que es el promedio histórico, y vemos la línea azul, que es el volumen histórico al 31 de octubre. Eso es, Nicolás, ¿no? Perdón, que me perdí en esa línea azul que no la tenía. Subsecretario, es el promedio del año 2005 al año 2020. La línea azul transversal. La línea azul transversal. Que esa sí me pilló de sorpresa. Sí. Esta azul transversal ¿sí? Es el promedio 2005-2020, los últimos 15 años, mientras que la roja, lo que usted nombraba, el promedio histórico. Perfecto, gracias. Sí. Eso, que pedí que incorporaran este promedio histórico, cuando uno habla del año normal a la fecha, es un poquito antojadizo, porque en algún momento se fijaron unos años, del año 81 al año 2010. Entonces, yo creo que eso no siempre representa bien lo que está pasando, porque un cambio de largo plazo, 30 años por supuesto que es un plazo más que razonable, pero que en mi opinión, y por supuesto que no soy yo quien determina cuándo se miden los años históricos, pero creo que también es válido poder tener un promedio de los últimos años, ¿sí? Y lo que vemos en la línea azul es el promedio de los últimos 15 años en el embalse del yeso. Entonces, cuando vemos que efectivamente el año 2016 fue el último año que estuvimos sobre el promedio, y de ahí el 2017, 2018, 2019 fueron años considerables, consistentemente a la baja, donde cuando vemos información de que este año tendríamos un déficit importante en el embalse del yeso,
no es la información que nosotros podemos proveer, presidente. Nosotros vemos que este año es un año que aún sigue en recarga, es un año que por las razones que vimos recién y que es la pregunta que hacía el diputado Aut, estamos en temporada de llenado del embalse. Aún estamos sobre el año pasado, sobre los últimos 3 años y sobre muchos años atrás que han habido también. Y creo que hay una parte donde explica un poquito más. Sí, pero al final vamos a llegar a esa conclusión. Entonces creo que este es un año que va, como les digo, se sigue llenando. Y se han hecho muchas cosas para apoyar el llenado del embalse El Yeso y de otros embalses también. Si quieres avanzar a la página siguiente, Nicolás. Se ha venido trabajando la Dirección General de Agua en el Plan Integral de Escasez. Este es un plan que viene hace algunos años y que incluye básicamente 5 elementos sustantivos. Todos son conducentes a tener mejor información para poder tener una toma de decisiones más adecuada. Primero, proyecciones hidrológicas, y eso es lo que yo les decía de que se hace con la nieve caída. Por supuesto que hay una cuestión previa que es con el pronóstico meteorológico, si se cree que va a ser un año más lluvioso, menos lluvioso, pero eso siempre son proyecciones muy aproximadas. En cambio, las proyecciones hidrológicas ya tienen que ver cuando una vez que cayó el agua, ¿sí? Entonces el agua, o en forma de nieve, en forma de agua, como fuese, si es agua que está en los embalses, si es agua que está en nieve, entonces uno vamos sabiendo con relativa certeza cuánta agua vamos a tener disponible para la temporada. Después el trabajo con las organizaciones de usuarios y juntas de vigilancia. Acá hay un tema sustantivo y es que bien sabemos que las aguas en Chile, las aguas de la agricultura, se utilizan principalmente en el verano. La gran mayoría de los cultivos de las zonas afectadas son cultivos que no consumen agua en invierno, que no se riegan en invierno directamente, no se riegan en invierno. Los pocos cultivos que se riegan, y esto probablemente el ministro de Agricultura podrá entrar mucho más en detalle, pero a grandes rasgos son los cultivos de cítricos y los cultivos de hortalizas. En cambio, todo el resto de las frutas, que son el grueso de los cultivos de nuestras zonas centrales, no se riegan en invierno. Entonces se ha hecho un acuerdo con las organizaciones de usuarios, tal de poder esa agua de invierno embalsarla. Y eso ha sido muy importante. Yo creo que de todas las medidas que se han tomado, esa ha sido la medida más sustantiva. Entonces lo que ha pasado acá es que en el río Maipo, el agua de invierno, en la que viene por el Yeso, por supuesto, que es uno de los afluentes del Maipo y no es el afluente principal, esas aguas se embalsan en el Yeso y con eso podemos guardar agua para el verano, que cuánto la necesitamos. Después la tramitación de las autorizaciones con cargo a los decretos de escasez, lo que les explicaba hace un rato, de que los decretos de escasez permitan que, por ejemplo, los APR puedan utilizar un pozo aún sin tener los derechos de utilización. La fiscalización permanente, acá la Dirección General de Aguas ha hecho un trabajo, una modernización los 2 últimos años, muy profunda, muy acabada, que tiene que ver principalmente con nuevas tecnologías de fiscalización. Hoy día utilizan primero unas imágenes satelitales con un software que les permite identificar aproximadamente, según el tipo de cultivo, según el verdor del cultivo, cuánta agua usa una zona en específico. Entonces, si es que hay alguna duda de alguna zona en específica, o hay alguna denuncia, o es por el control aleatorio que hace la Dirección General de Agua, se llega a la conclusión de que la cantidad de plantas, por decirlo así, la cantidad de verdor que tiene una zona no corresponde a los derechos de agua que ellos tienen, se hace una inspección aérea vía dron, ¿sí? Se sobrevuela un dron buscando tomas de agua, y si es que se encontraran tomas de agua irregulares, estas son sancionadas con toda la dureza que la Dirección General de Aguas puede aplicar. Entonces creo que esto ha cambiado mucho. Antes era
era más bien una fiscalización de infantería. Acá está presente la directora nacional de fiscalización, que si es que los señores diputados, por su intermedio presidente, quisieran profundizar, creo que se ha hecho una gran labor y con esto de poder hacer una modernización, incluso se ha aumentado también el personal, pero principalmente se ha aumentado la técnica. Hemos podido hacer fiscalizaciones mucho más efectivas. Y el apoyo a los planes estratégicos de cuencas, que se están realizando distintos planes estratégicos para poder administrar las cuencas como tales y poder tener una visión más de largo plazo, y no solamente una visión que incluya el agua superficial, sino que incluya el agua superficial, el agua en forma de nieve y, por supuesto, el agua subterránea, que es el agua donde mayor capacidad existe hoy en día. La página siguiente, por favor, Nicolás. Y esta es la que sí yo les adelantaba, que nos proyecta un poco cómo va a estar el volumen del embalse del Yeso hacia el final de la temporada. Este es el gráfico que muestra cómo se ha observado la capacidad del embalse. Nosotros creemos que el embalse va a poder llegar hacia el final de esta temporada sobre los 170 hectómetros cúbicos, lo que va a permitir un aumento sustantivo con respecto a lo que fue el año pasado, ¿sí? El año pasado, en el mismo momento, el embalse, si vemos en marzo del año 2020, tenía cerca de 100 hectómetros cúbicos. Entonces, el paso de 100 a 170, por supuesto que está lejos de los 220 que tiene capacidad el embalse, pero está en una situación muy saludable, pese a que nos gustaría que estuviera siempre lleno. Pero en épocas de sequía como estamos viviendo, que nos permitió adaptarnos, nos permitió embalsar el agua del invierno, nos permitió llegar al acuerdo entre regantes, nos está permitiendo en este momento aumentar la capacidad del embalse. Así que, además, no solamente se embalsa el agua, sino que las aguas del invierno también o sea, mientras se pueda no usar agua del Yeso, no se usa agua del Yeso, y se usa agua del Maipo. Si ustedes conocen el Yeso, es un arroyo, o una quebrada, es un caudal muchísimo menor que el del Maipo. Entonces, mientras haya agua disponible en el Maipo, con todos los acuerdos que han habido entre los regantes y aguas andinas, mientras se pueda utilizar agua del Maipo, se utiliza el Maipo y no se saca del Yeso. El Yeso, lo que se trata es que se mantenga llenándose lo más posible. Y la última página, don Nicolás, comentar un poquitito diversas cosas que se han hecho se han hecho sobre todo estos 2 últimos años, para poder proveer de agua potable a la región metropolitana principalmente. Primero, los pozos del Cerro Negro en Lomena. Estos son 15 pozos, varía su profundidad, pero aproximadamente van entre 300 y 400 metros de profundidad. Eso es en la altura del Costanera Center, ¿sí? Quienes entienden de geología saben que en la primera capa de la cuenca de Santiago, una capa vegetal, que es muy chiquitita, después viene una capa aluvional, donde han habido muchos aluviones, y viene una capa profunda que básicamente son piedras, áridos, que han venido cayendo en la cordillera. Y bajo esa capa recién vienen ya capas más estructurales, por decirlo así. Entonces estos pozos de 400 metros, de 300 metros, cambia la lógica de un pozo, ¿sí? No es encontrar cómo está el agua que está cerca de la superficie, sino que va a buscar agua muy profundo. Y no es un pozo, son 15 pozos. Estos 15 pozos son obras sustantivas, son obras desafiantes para la ingeniería, y van a aportar un suministro de agua a la red de agua potable de Santiago de aproximadamente entre un 5 y un 10% del consumo, ¿sí? Lo que, si se dan cuenta, aún es poco, es un porcentaje menor, pero normalmente el 5% extra es el que en épocas de sequía hace toda la diferencia. Y además, acá estamos aumentando un 5 y según muchas otras
o un 10, y según muchas otras de las obras que se están realizando o que se han realizado, aumenta la seguridad hídrica. Después, lo que yo les comentaba al principio, la ampliación de planta de tratamiento de agua potable Padre Hurtado, hasta que está en Padre Hurtado con Bilbao, donde primero se hizo una ampliación de la red que podía distribuir a través de esa planta, y ahora se está prácticamente duplicando su capacidad de producción de agua potable de 1.000 litros por segundo a 2.000 litros por segundo. Entonces esto también va a aumentar la seguridad hídrica, sobre todo de la zona que está sobre la cota de Avenida Padre Hurtado. Pero también al tener el aumento de esta capacidad, esto provee a la red completa de agua potable de Santiago. Después tenemos más obras que son otros pozos que se han construido en distintas partes de la ciudad, como por ejemplo 265 litros por segundo en Lo Barnechea, en Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, pozos por 400 litros por segundo, en Renca hay pozos por 200 litros por segundo. Entonces son distintas obras que se han ido haciendo que aumentan la capacidad. Además han hecho algunas campañas para reducir el consumo, como la campaña Cuidemos el Agua, sabe que Chile se está secando, la campaña No la dejes correr, una que había unas trompetas, ¿se acuerdan? No la dejes correr. Se ha hecho una mesa técnica de consumo responsable. Los grandes consumidores de agua potable son los municipios, que la usan principalmente para riego. Entonces se hizo una conversación con todos los municipios que eran grandes consumidores, y se llegaron a acuerdos importantes, como por ejemplo que se iba a regar menos los pastos de tuición de los municipios, donde se iban a reemplazar, o todos los árboles nuevos que se iban a utilizar iban a ser de bajo consumo hídrico, y se les fue entregando información constante de cómo iban avanzando. Se hizo también lo mismo con grandes consumidores de empresas, tal de poder reducir el consumo. Y todo esto todo va sumando, son muchas acciones que van agregando un 1% por acá, un 4% por allá, un medio por allá, y hizo que el año pasado, que fue, bueno, ya vimos las características hídricas que tuvo, podamos no tener una restricción del consumo de agua. Esto es yo me acuerdo años anteriores cuando, bueno, era otra época también, pero cuando 20 años atrás habían sequías que no duraban más de 4 años y terminábamos con racionamiento de agua. Y esto, pese a la gravedad y a la profundidad de la sequía que tuvimos, creo que las acciones que se fueron tomando fueron tal que permitieron no tener racionamiento. Y por este año estamos muy tranquilos de que no va a haber nada en esa línea, pero esto es como el plan del COVID, esto es paso a paso, esto es año a año. Este año llovió, pero no tenemos grandes reservas hídricas, no tenemos grandes reservas de nieve, que son las más importantes. En la nieve se guarda mucho más agua que en los embalses, mucho más agua. Es ahí donde está nuestras reservas de agua, están en la nieve. Entonces, este año probablemente nos vamos a consumir la nieve que cayó y vamos a volver a empezar la próxima temporada en foja cero. Entonces, si bien el año 2020 fue un año sano, relativamente, estuvo muy por bajo un año normal, y necesitamos muchos años buenos para volver a llenar nuestros embalses y para que nuestras nieves vuelva a ser la blanca cordillera de las canciones del himno patrio, ¿cierto? Muchas gracias, presidente. Esa es la presentación que teníamos. Muchas gracias a usted, señor subsecretario. Yo creo que hay mucha información allí que es buena para todos nosotros, para el trabajo que desarrollamos. Yo no sé si hay algún diputado que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación. No sé si Pepe Out quería de nuevo profundizar en lo que había planteado anteriormente, a pesar de que la respuesta estaba, pero no sé si Pepe quiere hacer algún comentario. Sí, no, me doy por satisfecho con la primera pregunta. Lo que quiero preguntar, si entendí bien,
hay dos vías, digamos. Uno, recurrir al agua, al flujo del río, y la otra es acudir al embalse. Lo que quiero entender entonces es que si el flujo del río es suficientemente masivo, no se ocupa el agua del embalse y por lo tanto el próximo año, en el fondo, lo embalsado está pensado más bien para el 2021. En tanto, el uso del río permite no acudir al agua del embalse. ¿Entendí bien o no? Sí, diputado, por su intermedio, presidente. No solo este embalse, los embalses en general lo que buscan es que es poder utilizar el agua en contraciclo. Como veíamos, los flujos de agua importantes en los ríos vienen en los veranos y en los inviernos no. Entonces, en ese caso, poder en los veranos utilizar agua de los ríos y en los inviernos utilizar agua de los embalses. Y si el invierno aún trae agua, ojalá no utilizar los embalses. Los embalses son reservas. Los gringos les dicen reservoir, ¿cierto? Son reservas de agua. Y mientras las mantengamos, ojalá no usarlos, sino que tenerlos. El ideal al cual uno no llega es tener el embalse siempre lleno sin utilizar. Y lo que normalmente pasa es que son como contracíclicos que se van utilizando en la medida que el río no tiene suficiente agua como para poder satisfacer la demanda de agua. Yo no sé si el superintendente o nuestra jefa de fiscalización quisieron hacer algún comentario al respecto. Jorge, ¿quieres hacer algún comentario? Presidente, la verdad es que coincido plenamente con lo expuesto por el subsecretario. No sé si vale la pena extenderme, pero simplemente recalcar lo que él ha dicho y que es efectivo. Estamos bastante más tranquilos. El embalse se está comportando de manera adecuada. Hoy día está cerrado y eso es una muy buena noticia. Quiere decir que, como se señalaba, el caudal del río Maipo ya se está viendo un buen caudal debido a los deshielos y eso va a permitir mantener cerrado el embalse por todos estos meses acumulando agua, que va a ser la garantía para el periodo 2021-2022. Súper, y aparte del comportamiento del embalse mismo, ¿qué tal el comportamiento de la empresa Aguas Andinas? Mire, la verdad es que nosotros desde septiembre del 2019 iniciamos reuniones quincenales producto de la sequía con la empresa Aguas Andinas porque estuvimos muy cerca de un racionamiento y la verdad es que tuvimos negociaciones bien complejas exigiendo inversiones importantes. Costó partir, efectivamente costó partir, pero la verdad es que la empresa ahora ha respondido. En la presentación se señalaban algunas obras, pero hay un listado enorme de obras que hemos logrado que la sanitaria ejecute. Solo decir que gracias también a parte de esas obras se ha logrado utilizar menos agua de la cuenca del Maipo y eso permite embalsar más agua en el embalse El Yeso. Me refiero a diversos pozos subterráneos, de agua subterránea en distintos puntos de Santiago que se han ido rehabilitando. Se están construyendo plantas de tratamiento para algunos de esos caudales de pozos que tienen algunos minerales en exceso. Entonces, la idea es poder utilizar algo más de agua subterránea para poder reservar el agua superficial que se almacena en el embalse. Así que la empresa está respondiendo, hay proyectos importantes que están en ejecución, varios, así que, y estos van a seguir en los próximos años, así que en la medida que estos proyectos se logren ejecutar, la verdad es que vamos a estar bastante más tranquilos. Sí hay que tener muy claro de que en algún minuto se va a requerir una solución más estructural, con bastante más caudal, porque la tendencia de la sequía es muy probable que lamentablemente siga. Tenemos un pequeño veranito de San Juan, pero en los próximos años todos los modelos indican que esto se va a agudizar y desde ese punto de vista se necesitan nuevas fuentes de agua para Santiago
y nosotros ya estamos trabajando en ello. Se están pensando en soluciones de reutilización de agua servida. En algún minuto probablemente tengamos que estar hablando de desalación para Santiago. Eso faltan bastantes años porque hay soluciones todavía más baratas, pero ya estamos pensando en el mediano y largo plazo, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien, no sé si ustedes en la SUPER o en el Ministerio nos podrían hacer llegar ese listado de obras que se están realizando? Sería bueno que la comisión las pudiera tener, por último, para tenerlas presentes. Sería bueno. ¿Quién es nuestra jefa de fiscalización? María, Carmen, ¿no es María José? Herrera. ¿Y dónde está Carmen? A ver, ¿está? Sí. Ahí está Carmen. Buenas tardes, Carmen, ¿quieres hacer alguna observación al respecto Presidente, desde por su tu intermedio, trabajo? solo recalcar lo que señaló nuestro subsecretario en el sentido en que no tan solo se han adoptado medidas paliativas, sino que también preventivas, y que como Dirección General de Agua hemos también levantado una serie de medidas y de labores que nos permitan también enfrentar la temporada que viene, y como decía también el superintendente, hacernos cargo de manera permanente de esta situación que está viviendo el país, es decir, no tan solo reactivas, sino que también medidas de vigilancia y preventivas que nos permiten enfocar de mejor manera nuestras labores. Comparto todo lo que dijo nuestro subsecretario, y efectivamente es un excelente resumen de lo que nosotros hemos venido haciendo. Muchas gracias, Carmen. Si el subsecretario me lo permite, ya, con todo el respeto que nos merecemos, yo quisiera pedirle, a pesar de que están como de observadores hoy día, pero yo quisiera pedirle justamente una observación a Matías, a Estefanía, si pudieran hacer una observación. Esta no es una asamblea, ¿no es cierto?, para discutir entre nosotros, pero solamente para escuchar alguna observación de parte con la mirada de ustedes y con esta nueva información que tenemos hoy día. ¿Cambia de alguna manera la apreciación que ustedes tenían? ¿O mantienen esa apreciación? ¿Hay que buscar por otro lado? ¿Qué es lo que estás pensando, Matías? Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los señores diputados presentes y a las autoridades por su intermedio. Llevamos casi una hora de presentación. Habló el subsecretario, y la palabra cambio climático, crisis climática, no apareció por ningún lado, señor presidente. La verdad, decepciona profundamente que no haya habido una sola mención, salvo la que acaba de hacer el superintendente de Servicios Sanitarios, cuando quizás entendemos mejor por qué sus declaraciones de que iba a haber un corte inminente en enero en el Mercurio, con esa entrevista que él da, que yo usé en mi presentación la semana pasada, quizás fue presionar a las empresas, ¿no? Quizás queda más clara la razón de ese señalamiento, si quiere lo puedo citar, de que la situación no va a mejorar, ¿no? Y que se necesitaba un compromiso excepcional de las empresas, pero llama profundamente la atención, y es la verdad muy decepcionante, que entendiendo que las empresas sanitarias que estaban convocadas a rendir cuenta a esta importante comisión que vela por el interés público, no hayan llegado por segunda vez. Porque, de nuevo, es un hospital que no se reúne con el Ministerio de Salud o con la Comisión de Salud, ¿no? Estamos hablando de la garantía hídrica, ¿no? A mí me preocupa profundamente la evaluación que con la que termina el señor subsecretario, y con mucho respeto se lo comento, no vamos a tener años con las montañas nevadas de nuevo. La frase, puedo citarlo, en el primer párrafo de la entrevista en el Mercurio del señor superintendente, que sí asumió la situación, él lo que dice es: esta va a ser la tendencia, no vamos a tener la misma cantidad de precipitaciones, y por lo tanto, soluciones mágicas que terminen, con mucho respeto lo digo, pero con el ministro celebrando que llovió, el ministro de Agricultura celebrando que llovió, significa que nos salvamos de suerte. Entonces, en términos muy concretos, yo quiero hacer en esta reunión un señalamiento muy claro. Hay tres problemas que no tienen hoy en día un abordaje suficiente. El primero, no sabemos cómo está funcionando el sistema de cobros. La pregunta que levantábamos la sesión pasada, señor presidente, queda pendiente. ¿A cuánto está pagando Aguas Andinas el precio del litro de agua en esta especie de comprahuevos que tenemos para garantizar que haya agua en Chile, en Santiago, para 7,5 millones de personas? Segundo, lo ha dicho el señor subsecretario y lo ha reafirmado también el señor superintendente. El embalse El Yeso, aunque no es, y lo dijo muy bien el señor diputado Out, el embalse El Yeso es un buffer.
es un sistema acoplado al caudal que permite garantizar y estabilizar los flujos de agua. Flujos de agua que además, debido a la situación climática, sobre la cual, de nuevo, hay una segunda omisión, no establece cómo los eventos climáticos van a aumentar el porcentaje de sedimentos sobre las aguas, que son la razón de fondo de por qué la estrategia de aguas andinas ha establecido piscinas de mitigación de este impacto, ¿no?, que permitan la sedimentación de las aguas. En realidad lo que están haciendo es compensar un efecto climático, que es permitir que las aguas entren un poco más limpias a las plantas de procesamiento potable para no tener corte. Recordemos la frase de la gerenta de Aguas Andinas en el programa que daba en agosto, ¿no? Tenemos 11 horas, quizás nos podrían aclarar, quizás un poco más, 11 horas de buffer, de corte de agua, y la apuesta de Aguas Andinas a tener 48. Para un escenario climático, ¿es suficiente tener 48? Frente a esta situación, entonces, que Aguas Andinas haya negociado, y no hemos escuchado tampoco un pronunciamiento al respecto, haya negociado, no le traspaso de derecho, y me corrijo si hubo un malentendido de mi parte en la sesión anterior, esta suerte de arriendo de derechos, ¿no?, en la cual desde el estero, el río, el Yeso, ¿no?, el primer túnel deposita agua sobre esa zona e inmediatamente a la salida del embalse El Yeso, el agua que ahora está comprometida desde Aguas Andinas a EGENER para generación eléctrica, cuando la concesión tenía por objeto servir funciones sanitarias. Queremos volver de nuevo, y eso sería interesante un pronunciamiento de parte de la fiscalización, de parte del Departamento de Fiscalizaciones, cómo opera la norma ahí. ¿Se puede jugar a la especulación con los derechos de agua para generar negocio con empresas de generación eléctrica, con concesiones mineras de por medio, o efectivamente está resguardada la función sanitaria y por lo tanto no podemos especular justamente con el buffer de seguridad que tenemos, que es el embalse El Yeso, que por lo demás está en un porcentaje significativo, más abajo, ¿no? Lo decía el mismo subsecretario, la condición en la que se encuentra el embalse está lejos de ser normal, y la buena noticia es que no nos estamos secando. Lo quiero poner en perspectiva. Entonces, en términos concretos, lo cierto es que no vamos a tener cortes de agua en el corto plazo, pero evidentemente las medidas de mitigación, yo no las escuché. No sé cuánto cuesta, ¿no? No sé si alcanza con hacer piscinas de sedimentación, cuando en realidad el agua la estamos cediendo para que se produzca energía, para producir minería en otro lugar más, ¿no? No quiero ni mostrarle, había preparado durante esta presentación las láminas de las explosiones y de la cercanía que hay entre glaciares y, pues las usé la sesión pasada, pero podría haber mostrado más de cómo Barrick transformó los glaciares en basurales y otras situaciones que, aunque no son materia de esta comisión, me parece tremendamente necesario que las autoridades presentes tomen conocimiento de esa situación. No sé si Estefanía tiene algo más que agregar en relación a este mismo punto, pero yo la verdad estoy preocupado. Muchas gracias, Matías, pero vamos a seguir con el tema. ¿Ya? Vamos a seguir. Estefanía, si quieres, por unos minutos nomás, porque en realidad no estaba planteado de esta manera la reunión, pero me gusta esto que está ocurriendo. A ver, Estefanía. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad de conversar. Muy buenas tardes a todos los diputados presentes, subsecretario y a todas las autoridades. Gracias por la exposición. Solo agregar en términos muy cortitos y sencillos en un minuto, que el mensaje que tenemos desde Greenpeace es que tenemos que alertarnos y que la forma en la cual tenemos que darle tranquilidad a la población y a la ciudadanía no es siendo optimistas con un año 2020 que sigue estando dentro de los años más secos de la década, sino que es a través de una política pública clara, las modificaciones, por ejemplo, el Código de Aguas, que hoy día el Ejecutivo debiese estar impulsando, por ejemplo. Sí, mucho se habló con respecto a la Constitución del reformar, rechazar para reformar, y pasa que esas reformas no están llegando. O sea, vamos a una nueva Constitución, pero necesitamos reformas inmediatas en el Código de Agua. Entonces, hoy día la señal que esperamos del Gobierno y del Ejecutivo, más que tranquilizar de que tenemos agua por un año, porque la política pública tiene que planificarse al mediano y largo plazo, es cómo aseguramos el abastecimiento al agua de la población y de la naturaleza de manera permanente. Y eso necesita de cambios estructurales, por supuesto, que se pueden hoy día impulsar desde el Ejecutivo y también desde el Congreso, y ese es el llamado que queremos hacer desde Greenpeace. No nos conformemos con una realidad hídrica que es realmente dramática y implementemos efectivamente las modificaciones a la política pública que son urgentes, además de transparentar la información. Y en ello hay proyectos muy concretos, la reforma al Código de Agua, la protección de nuestros glaciares, que como
como muy bien dijo el subsecretario, yo agradezco esa primera intervención, son nuestras verdaderas reservas de agua y aportan hasta el 60% de los caudales de los ríos en la zona central, precisamente en épocas de sequía. Por lo tanto, no se entiende que cuando se hace este reconocimiento el Ejecutivo al mismo tiempo no quiera legislar la protección de estas fuentes hídricas que están efectivamente reconocidas. Entonces, el mensaje es que seamos coherentes, tomemos el mensaje de urgencia y le demos las respuestas a la ciudadanía que ha manifestado que el agua es un tema prioritario y que necesita de respuestas urgentes. Muchas gracias, presidente, por el espacio para la intervención. Muchas gracias a ti, Estefanía. Ya el Código de Agua lo tenemos en el Senado, estamos esperando que lo resuelvan en el Senado y capaz que vuelva, ¿no es cierto?, pronto a esta comisión. Ojalá, ¿no es cierto?, que vuelva pronto, ojalá antes de que comience el trabajo, ¿no es cierto?, la convención constituyente. Ojalá que tengamos algo. Yo no sé, bueno, te voy a pedir, Cristóbal, si puedes hacer algunas observaciones sobre lo que tenemos ahora. A mí me gustaría seguir igual con el tema. Probablemente la próxima semana voy a intentar de nuevo a ver si tenemos aguas andinas para que hablemos con ellos. Ojalá eso sea posible. Pero con relación especialmente a lo que decía Matías, bueno, y el Pepe, no sé si Cristóbal nos puede hacer ahora sus propias observaciones y después ya vamos a pasar al otro punto que... ¿Dónde está la junta no los veo, ya lo encontraré ya, pero no importa. A ver si, ya, Cristóbal, si te ofrezco la palabra, por favor, ¿ya? Muchas gracias, presidente. No, la verdad es que valoro mucho las palabras de los representantes de Greenpeace, una organización muy reconocida en todo el mundo, y que me parece muy bien que pongan los acentos en la mirada de largo plazo, que por supuesto que debemos tenerla. No tengo mayores comentarios acerca de las opiniones que ellos vertieron aquí, presidente. Pero, Cristóbal, pero en algún momento igual debiéramos conversar sobre eso, ¿no? O sea, ya, está bien, yo sé que hoy día tu presentación está ahí, y es, ¿no es cierto?, más o menos lo que nosotros queríamos aquí en la comisión, cuál era la situación, ¿no es cierto?, para el próximo año, cómo venía ahí. Pero después hay algunos otros temas de fondo que en algún momento sí los podríamos conversar. O sea, el tema del cambio climático, por ejemplo, es evidente que en algún momento deberíamos tener alguna observación sobre eso, ¿o no? Porque es desde luego, normal. Desde luego, presidente. Yo sé que hoy día no, yo sé que no, ¿ya? Pero igual es posible que puedo introducir un poquito, presidente, si usted quiere. Lo que pasa es que, si usted se fija, todas las medidas que se han planteado acá son medidas producto del cambio que ha tenido el clima en la zona central del Chile. Acá la pregunta es si estamos ante una situación permanente o ante una situación temporal. La pregunta es si estamos ante una sequía o estamos frente a un desierto que se está ampliando, sí, o si estamos frente a un fenómeno más grande que la desertificación de la zona y un fenómeno de cambio de largo plazo de aguas caídas. Pero creo que esas son discusiones profundamente válidas que han de darse en las instancias adecuadas, pero nosotros como Ministerio de Obras Públicas, independiente de esa discusión, tenemos que preocuparnos de que haya agua para la ciudadanía. Y el agua, nos guste o no, cae año a año. Y si cae más, la guardamos, si cae menos, buscamos de dónde sacarla. Por eso el superintendente hablaba de que existen distintos planes a largo plazo que incluso incluyen desalanar agua o salinizar agua, que son procesos costosos. No solamente hay que desalinizarla, sino que hay que elevarla hasta la zona. Pero cada una de ellas tiene sus tiempos, por decirlo así. Entonces, de nuevo, independiente de cuál sea la razón por la cual estamos teniendo menos agua, lo que hacemos como Ministerio de Obras Públicas es tomar todas las medidas para garantizar el agua potable de la población, tanto en zonas urbanas, a través de lo que fue el grueso de la presentación, como también en las zonas rurales, a través de los APR y las inversiones muy grandes que está haciendo el Ministerio en esa línea. Entonces yo creo que el Ministerio ha hecho las inversiones. Esas inversiones han provocado que incluso teniendo un año bajo lo normal, que es el año que estamos teniendo, el año 2020, estamos guardando agua, o sea, estamos en un año de sequía y aún así estamos guardando agua producto de todas estas cosas que estamos haciendo. Entonces,
uno podrá discutir si el vaso está medio lleno, otros pensarán que está medio vacío. Creo que acá hay cosas que son reales. Hoy día estamos en sequía, seguimos en sequía, y tenemos que hacer todo lo necesario para poder disponer de agua a la población. Muchas gracias, subsecretario. Le agradezco mucho la participación suya y del resto del equipo del Ministerio con nosotros hoy día en la sesión. Yo, antes de que terminemos la sesión, le quiero dejar con la palabra a la Junta de Vigilancia del Río Maipo, ¿ya? Erika, no sé quién estaba, ¿ya? A la Junta de Vigilancia, porque ellos querían hacer algunas observaciones y no capté bien el tema, perdona Erika, pero tú me lo vas a volver a repetir con esa severidad con la que te caracterizaba. Erika, te ofrezco la palabra. Natalia, ¿no será? ¿Y por qué dice Erika allá abajo? Dice Erika. No sé por qué dice Erika. Dice Erika. ¿Qué quiere que haga yo? No soy tan severa. Natalia, entonces. Natalia. Lo que pasa es que queríamos, presidente, hacer... es por el computador, que no es mío. Queríamos ver la posibilidad de responder el oficio que nos mandó la comisión en cuanto a los criterios objetivos que se adoptan en la distribución de las aguas, y contestarlo aquí mismo en la sesión. Hicimos una presentación de PowerPoint, pero no sé, presidente, si estamos con tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para tu presentación? Yo creo que es media hora, por lo menos. Entonces, ¿te parece que lo podamos dejar para la próxima semana? Bueno, no hay problema, no hay problema. Presidente, ¿Qué pasa, la Maite? próxima semana, perdón, yo creo que la próxima semana no podría ser, se tiene que ser para la subsiguiente. Ya, pero la próxima sesión. Pero la próxima sesión tenemos presupuesto y tenemos que ver el presupuesto de agua potable rural, que es muy importante. ¿Ya? Entonces se lo mandamos por escrito. Está bien, pero igual los voy a invitar para la próxima sesión, ¿ya? Igual, quiero que estemos y que participemos y que conversemos de este tema que me parece tan importante. Haciendo unas observaciones a lo que decía el subsecretario y lo que decía Matías, realmente necesitamos planes a largo plazo, porque como decía Matías, no vamos a tener más nieve. O sea, nosotros mandamos a hacer un estudio de glaciares y estos están en franco retroceso y cada vez van a aportar menos a la cuenca. Entonces necesitamos ver las formas en cómo vamos a reemplazar la función de acumulación que hacen estos glaciares. Nosotros, por nuestra parte, pensamos que tenemos que hacer obras que nos ayuden a acumular las excedencias cuando se produzcan, porque estamos transitando de un régimen nivoglacial a nivopluvial. O sea, va a haber agua cuando llueva, digamos, y esta va a escurrir rápidamente. Y lo otro, claro, y para eso podríamos considerar un embalse, y lo otro es también considerar las aguas tratadas de Santiago. La Farfana produce en forma permanente, digamos, varios metros cúbicos, y para que se hagan una idea, produce 530 hectómetros cúbicos anuales. Esos son 530 millones de metros cúbicos en un año que podrían ser reutilizados en usos menos exigentes que el consumo humano, como el riego de parques o bien el uso industrial, o también el riego agrícola. Podrían hacerse intercambios con aguas frescas que corresponderían a titulares de derechos de agua, de agua fresca, sobre agua fresca. Entonces hay toda una batería de cosas que sí podrían hacerse, y porque otro año como el 2019 no se puede volver a repetir, porque nosotros sentimos que no existe percepción del verdadero riesgo que estamos corriendo. Eso, presidente. Muchas gracias, Natalia. Ya, dale mis saludos al señor juez del Río, que te observa también al señor juez del Río. Ya. Yo no sé, vamos a terminar ahora la reunión. Yo quiero continuar con esto, o sea que ojalá podamos llegar a algún tipo de acuerdos que nos permitan trabajar en conjunto sobre el tema. A mí me gustaría eso. Yo quiero usar esta comisión un poco para eso. Me preocupaba mucho lo que yo leí cuando Greenpeace hace el análisis acerca del tema del agua y la región metropolitana. Y después cuando están esas inversiones, ¿no es cierto?, qué es lo que está haciendo Aguas Andinas, cómo está jugando con eso y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso de repente nuestro superintendente, Jorge, igual lo vamos a observar más ya para que nos diga, ¿no es cierto?, qué aparte de las obras que están realizando allí, de qué se trata todo lo que está haciendo Aguas Andinas y si eso corresponde o no corresponde, en cuánto influye eso. Pero es un tema que a mí me gustaría seguir porque en realidad este es un tema extraordinario. María Josefina, ¿quién es que está aquí, que la veo al frente mío?
¿Quién es María Josefina? Hola, ¿Y diputado. usted viene por...? Yo soy directora política de Greenpeace. Ah, ya, viene con Matías, ya, perfecto, por lo menos te saludamos entonces, ya. Muchas gracias. Entonces yo me despido de ustedes ahora, le agradezco mucho que hayan estado, a Jorge, a Cristóbal, a Nicolás, bueno, Natalia, a María, a Matías, ya, les agradezco mucho, y nos volvemos a Pepe Out, que todo, volvió Pepe, está allá también, y yo creo que entonces nos encontramos, y le agradezco mucho por esta reunión. Yo creo que en realidad es una buena reunión, siempre van saliendo buenas ideas, y eso es lo que a mí me gustaría que nosotros hiciéramos y que trabajáramos en conjunto. Por haberse cumplido el motivo de esta citación, entonces levantamos la sesión con los agradecimientos para todos ustedes, ¿ya? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.